Morro de Sao Paulo y otros pueblos aledaños del sur de Bahía. Me encontré con Arturo en un descanso de las escaleras que comunican la playa con el pueblo de Morro de Sao Paulo. Era una suerte encontrarme con él porque al menos tenía asegurado un dormitorio acampados frente al mar y en grata compañía. Estuvimos 2 días en Morro y quisimos buscar un lugar menos turístico, aunque siempre era lindo conocer lo que se tuviera oportunidad. Nos fuimos hacia Itacaré, donde pasamos varios días. Desde allá me comuniqué con mi mamá y la felicité por su cumpleaños. El año anterior yo me encontraba en la isla de Margarita y con un poco más de un año afuera ya había empezado a preguntarme con más frecuencia cuándo volvería a la casa y yo había empezado a responderle que ya iba en camino. Lo que ella no sabía era que el camino todavía iba en sentido sur para luego volver. En Itacaré nos quedamos en un verdadero cuchitril, el único camping que podíamos pagar y que olía a aguas negras, donde hacía mucho calor y los mosquitos no dejaban dormir. Pasamos un día haciendo limpieza de manera completamente voluntaria porque queríamos estar en condiciones más dignas. Y el mar en Itacaré era tan fuerte que incluso durante nuestra estadía en el pueblo supe de una persona que se había ahogado y me impresionó fuertemente ver pasar la ambulancia con la bocina encendida. 2 noches antes de irnos fue más difícil dormir por el ruido de los bafles de los bares que ponían música que retumbaba como estallidos de bombas. Esos ruidos estruendosos aceleraron nuestra salida de Itacaré. Camino a Serra Grande, mi hermana me llamó para informarme de la triste muerte de Leonardo, el amigo que me había recibido en Santa Marta en el 2013. Yo había continuado en contacto con él hasta esas fechas. Solía decirle que tenía voz de película doblada al español. Me hubiera gustado mucho volver a verlo en las oportunidades en que fui a Santa Marta después de este viaje, y estoy segura que muchísimas personas lamentaron profundamente su partida, así como yo. En Serra Grande, que es un lugar paradisiaco, apenas llegamos, una muchacha que nos vio en la plaza principal se acercó y después de saludarnos nos ofreció quedarnos en una casa que tenía deshabitada. Fuimos también a acampar a una playa con palmeras, árboles, una piscina natural y una pequeña quebrada de agua limpia. Había empezado a acostumbrarme a la intemperie y había dejado mi carpa en la casa del pueblo, pero una noche hubo una lluvia muy fuerte y tuve que pedir asilo en la carpa de Arturo. Yo sabía que le gustaba Arturo, pero en ese momento era como si estuviera viviendo lo mismo que viví con Rolando, solo que al revés, y creo que ese era mi karma amoroso por esos días. Había olvidado fácilmente las tristezas que había pasado con Rolando y ahora estaba dándole el mismo trato a Arturo. Era claro que estaba abriendo nuevamente el ciclo y que solo era posible salir de él cuando entendiera que yo misma era quien lo iniciaba para repetirlo. Nos fuimos de Serra Grande con rumbo a Arraial de Ayuda. Pasamos por Ilhéus, ciudad costera y capital del cacao de Brasil. Estábamos esperando un bus que nos llevara a las afueras de la ciudad y de un parlante que había colgado en un poste de luz escuché una canción de un cantante venezolano radicado en Cúcuta que murió hace poco tiempo mientras escribía esto, llamado Pastor López. La canción que dice, oye traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma, se escuchaba en mi oído como si fuera el mismo Arturo quien la cantara. Una familia nos llevó a Cañavieiras, un pueblo pequeño y colonial. Pasamos la noche en su casa y fuimos muy bien recibidos. El padre de familia nos dijo que ya había recogido a otros viajeros por esa ruta y que el último había sido un uruguayo, gordito y hippie, que le había hecho un llavero de alambre con un corazón y la palabra amor. Tomamos una lancha para atravesar el río hacia el siguiente pueblo, Belo Monte. El viaje en lancha duró varios minutos y recuerdo las casas antiguas escondidas entre la selva, en lugares a donde solo se llega por agua. Era todo como perdido en el tiempo, con la naturaleza en su esplendor y también con edificaciones coloniales perfectamente conservadas, de personas amables y tranquilas, jugando parqués en el pequeño puerto fluvial, en un ambiente pacífico y seguro. Pasamos la noche en Belomonti y a la mañana siguiente nos fuimos en bus hasta Porto Seguro. Había quedado con Mónica en encontrarnos en Arrayal de Ayuda, que quedaba a solo 15 minutos de Porto Seguro atravesando un pequeño tramo de mar.
Era temprano, hacía calor, y cuando Arturo y yo fuimos a la playa a tomar un buen baño, nos encontramos con Mónica. Nos abrazamos y ella nos dijo que había pasado 5 días con una venda en los ojos después del episodio del horno en Sau Giorgi. Esa vez me había ido con una sensación de ingratitud, como si yo fuera una mala amiga, pero ella me comprendía. En el pueblo conocimos a un uruguayo, gordito y hippie, que resultó ser el mismo del llavero de corazón. Él nos llevó a otra playa donde pudimos acampar junto con otros viajeros y nuevamente parecía replicarse el modelo Enca arcoíris. Tuvimos mucha abundancia en Arrayal y nos amañamos tanto que al parecer nos íbamos a quedar un buen tiempo por allí, pero imagino que la simpleza de nuestra alegría empezó a ser incómoda para el sector turístico y hotelero, porque una noche llegó un hombre con una escopeta en mano y nos amenazó, diciendo que nos fuéramos inmediatamente. La bestia que hay en mí se mostró en su versión más agresiva y me enfrenté a él con furia, por poco tomando la escopeta y apuntándome con ella, gritándole si de verdad se atrevía a disparar. Él continuó con sus amenazas, pero ya no con tanta seguridad, y aunque fui responsable, realmente no le tuve miedo. Sin embargo, cuando se fue, me quedé con la sensación de que hasta ahí había llegado mi perfecta y feliz temporada en Arrayal de Ayuda. Mónica se fue caminando por la playa desde Arrayal hasta Trancoso y Arturo y yo nos fuimos en bus. Cuando llegamos a Trancoso, en la noche empecé a preocuparme por no tener noticias de Mónica y fui a la policía a notificar que ella no aparecía. No me ayudaron mucho cuando me dijeron que debían pasar 72 horas antes de ellos tomar medidas y que además el camino de la playa por donde ella había venido era peligroso, que si había partido en la mañana de Arrayal ya debería haber llegado a Trancoso. Solo pude conservar la calma y esa noche me fui con Arturo a dormir cerca del cementerio en un campo abierto. Al día siguiente, Mónica nos contó que el peso de la mochila la había obligado a andar lento y que había pasado la noche en una casa de playa deshabitada. Conocimos a un artesano que nos dejó acampar en el patio de su casa. Lo que más me gustó de Trancoso fueron sus manglares, que el pueblo quedaba en un valle elevado, dando desde donde se veía el mar como si fuera un balcón. Una tienda de artículos hechos con materiales recuperados, donde había de todo, incluso lámparas que parecían de alta gama por lo bien elaboradas, y las casetas, donde vendían toda clase de objetos indígenas como ocarinas y silbatos que imitan el sonido de los pájaros. También de mi estadía en Trancoso surgió este cuento anecdótico, puede ser que un poco inspirado a propósito de estos instrumentos. Mi primo el pavo. Hay cantores que, al llamar a los animales, consiguen realmente hacerlos venir hasta las fronteras del pueblo. Me encontraba con algunos amigos compartiendo esta frase escrita en uno de los libros que más cito cuando hablo de los animales, El origen musical de los animales símbolos, como una referencia a mi posible familiaridad con el pavo, porque sé cantar como él. Se comparte un parentesco con el animal cuyos sonidos sepamos imitar y tengamos similitud en el andar, el comer y otros rasgos característicos. Como era de esperarse, me pidieron que imitara al ave y después de su insistencia, no sin un poco de renuencia de mi parte por ser un sonido que podía robarme cualquier aire de sensualidad, accedí y entre risas estuvieron de acuerdo en que yo bien podía ser una parienta cercana de los pavos. Al día siguiente, continuando mi viaje que hacía con Mónica, nos ubicamos en la salida de la ciudad junto a un lote vacío en la carretera que conducía a nuestro próximo destino. Estábamos esperando quién nos llevara y para nuestra sorpresa un pavo apareció en el lote justo detrás de nosotras. Yo canté como los pavos y él me respondió con su canto. A lo mejor era un primo lejano que se había acercado para despedirnos. Imaginaba que también querrían escuchar cómo canto como los pavos. Ese siguiente pueblo era Caraíba, a donde Arturo había partido un día antes. Allí vivían principalmente indígenas de la región y se accedía cruzando en lancha el río. Era un lugar famoso por sus paisajes de río y de mar. Cuando llegamos, armamos nuestras carpas en la playa y la primera noche mientras dormía, mi abuela materna se apareció en mi sueño para decirme que debía despertarme, cosa que hice en realidad.
Advertida por el sueño, abrí la puerta de la carpa para verificar si alguna cosa extraña estaba ocurriendo y vi que la marea se había subido tanto que incluso un poco de agua alcanzó a entrar en la carpa. Llamé a Mónica y a Arturo, un poco a los gritos para que me escucharan mientras yo sacaba las cosas, y Mónica pareció no comprender el peligro de la situación porque volvió a dormirse. Yo la llamé nuevamente, esta vez gritando más fuerte. Ella se despertó molesta, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo, con el mar agitado pisándonos los pies. Tuve la certeza de que aún sin saber en qué dimensión o plano se encontraba, mi abuela todavía me amaba y me cuidaba. Esa noche dormimos en el andén de una cabaña y a la mañana siguiente fuimos a una comunidad indígena buscando un lugar para acampar. Pasamos pocos días en Caraíba. Hay dos malecones en el pueblo, uno de río y otro de mar, y es muy bella la desembocadura del primero en este último. Vi ese lugar muy romántico, propicio para pasar una temporada de amor.